It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. Evidentemente vuelvo a insistir, no quiero ponerles tristes ni quiero preocuparles, pero sí que quiero, y es mi cometido, convencerles de que hay una realidad mucho más allá de lo que nos ha contado este vídeo de Farmaindustria, que por supuesto dicen que no es publicidad, que simplemente es divulgación. Esa realidad no pasa porque criminalicemos la sanidad, ni porque criminalicemos a los profesionales. Quizás la forma más absurda de enfrentar esto es pensar que esto es un comportamiento criminal. No lo es. Es contrario a derecho, pero no podemos enfocarlo desde ese punto de vista, porque no va a ayudarnos en nada. Vamos a tratar ahora en esta segunda parte de explicar las causas, porque como les he dicho, criminalizar no sirve de nada. Criminalizar no nos va a ayudar a comprender por qué ocurre la corrupción o cómo combatirla. Lo primero que tenemos que llamar la atención es de un primer experimento, el experimento de Stanley Milgram en los años 60, que estaba preocupado por entender cómo se pudo producir el asesinato masivo de personas en campos de exterminio. Milgram empieza a estudiar el comportamiento de las personas sometidas a la autoridad y hace un experimento. Y es un experimento muy curioso, podéis ver en internet, hay algún vídeo sobre él, e incluso se volvió a reproducir este experimento en los años 90 a través de una especie de concurso de televisión. Y les explico. En un lado de la mesa del experimento se ponía un sujeto que decía que era un paciente. En otro lado de la mesa se ponía a otro sujeto que era parte del experimento y era el examinador. Cuando se hacía una pregunta a una de las partes y fallaba, el examinador pulsaba un botón y le daba una descarga eléctrica. El experimento consistía simplemente en eso, en dar una descarga eléctrica cada vez que el otro experimentado fallaba una pregunta. El experimento no terminaba ahí. Continuó diciendo, bueno, pues ahora vamos a aumentar, cada vez que falle una pregunta, vamos a aumentar el voltaje. Vamos a hacer cada vez el calambrazo cada vez más fuerte. Y vamos a comprobar a ver hasta qué punto el que obedece la autoridad es capaz de resistirse. Fueron aumentando el voltaje y el experimentado, el que contestaba y fallaba las preguntas, era sometido cada vez más a descargas más fuertes. Tenía una trampa el experimento. La trampa era que el que hacía de víctima, el que hacía de sujeto del experimento que contestaba, era un actor. Cuando decía que le estaban matando, era mentira. No había peligro para nadie. Pero sin embargo el otro no lo sabía y era capaz de pulsar el botón y dar descargas a pesar de que el otro lloraba, gritaba, pedía por favor y le rogaba que si le volvía a dar una descarga se iba a morir. Las personas que participaron en ese experimento, prácticamente todas, continuaron hasta ese punto en el que era una descarga mortal. Lo que descubre Milgram es que es muy difícil escaparse de esta autoridad, desobedecer a la autoridad, y que solo hay un 20% de personas capaces mentalmente de resistirse a la autoridad, y en distintos grados. Hay gente que se resiste antes y gente que se resiste después, pero solamente hay un 20% de personas capaces de resistirse. Esto es lo importante que descubrió Stanley Milgram en la Universidad de Yale. Y decimos, ¿y ese 80% por qué es capaz de aguantar esto? ¿Por qué obedece las órdenes? ¿Por qué da esas descargas a sabiendas de que puede matar a una persona? Y estamos hablando de un experimento de universidad, ¿eh? No estamos hablando de nada extraño, estamos hablando de gente con preparación, con cultura, incluso esas personas que les entendemos que tienen más autocontrol, más moral o más conocimiento de las cosas, no eran capaces de resistirse a la autoridad. Y esta es una de las explicaciones que tenemos de la corrupción médico-farmacéutica. Quizás el médico que participa de esta corrupción, dentro del secuestro médico, dentro de las transferencias de valor hasta cierto punto poco éticas o incluso ilícitas, no es capaz de decir que no. No es capaz de decirle al jefe de servicio, yo por aquí no paso.
lo hace. No vamos a decir que es una víctima inocente, pero hasta cierto punto es parte del problema como víctima. It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two.